Bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de la Biosfera. Me toca presentar hoy a Laura Gangoso de la Colina y tengo la chuleta aquí porque tiene un currículum bastante extenso. Laura es licenciada en Biología por la Universidad de Granada, doctora en Biología por la Universidad de Sevilla y ha dedicado la mayor parte de su carrera investigadora al estudio y conservación de los rapaces en Canarias. Realizó su tesis doctoral sobre la ecología y conservación de la población canaria del Guirbe en la Estación Biológica de Doñana en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el año 2006 comenzó un proyecto de investigación sobre la ecología y la evolución de la población canaria del Alto de Leonor, que viene desarrollando desde entonces en distintos centros de investigación y con la Universidad de Lausanne en Suiza. Dicho proyecto ha supuesto la concesión de una prestigiosa beca de investigación Marie Curie de la Comisión Europea del año 2017 al 2019, que actualmente disfruta en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda. Ha publicado un total de 34 artículos en revistas científicas, 11 artículos de divulgación y 2 capítulos de libros. Participa de manera activa como revisor de distintas revistas científicas y ha presentado sus resultados en 15 congresos internacionales y 9 seminarios y workshops. Ha sido miembro del comité científico y organizador de 2 congresos y un simposio internacional. Ha co-dirigido 2 tesis doctorales y codirige otras 2 en curso. El cargo actual es investigadora postdoctoral en la Universidad de Ámsterdam, en Holanda. Y yo, a nivel personal, siento admiración, la conozco desde hace muy poco, pero tan solo por estar en Alegranza, el tiempo que echan, y el tiempo que dedican, y el tiempo que están en esa situación, y aparte de que tiene un currículum que me leí anoche bastante extenso, por cierto, con partes en inglés que hay que estar dando y traduciendo, pues eso, manifestar en público que es un trabajo digno de admiración, por lo menos por mi parte. Muchas gracias. Es difícil intentar resumir todo lo que se hace durante tanto tiempo. La mitad de la última década han sido 13 años. Y me acuerdo de la primera charla que di, que había un total de 5 personas en la charla, lo cual era simpático, pero lo que veo hoy es bastante mejor y muy gran satisfacción ver que hay más gente interesada, ¿no? Y que poco a poco, pues, todo el trabajo que hacemos, todos los estudios que llevamos a cabo, pues acaban repercutiendo y llegando a la sociedad, que básicamente es para lo que estamos aquí. Bueno, pues como decía, este proyecto comenzó hace 13 años, cuando un grupo de personas, hippies, nos decían, desembarcamos en el archipiélago chiquito y empezamos a descubrir qué es lo que tenía, qué es lo que podía ofrecer este archipiélago, y en particular nos centramos en esta especie, que ahora veremos bastante más profundidad de ella. Y bueno, ha pasado mucho tiempo, nos hemos hecho mayores, hemos envejecido y hemos aprendido un montón de cosas. Y si tuviera que resumir en una sola frase cortita las sensaciones después de todo este tiempo, que sí, que hemos aprendido muchísimo y conocemos bastante mejor cómo funciona todo el sistema. Sin embargo, pienso que nos queda todavía muchísimo por saber, ¿no? Que estamos muy lejos de decir, vale, lo sé todo, ya sabemos cómo funciona todo, hasta aquí hemos llegado, en absoluto, todo lo contrario. Y muchos de los que estáis aquí ya habéis venido a otras charlas, habéis estudiado por vuestra cuenta y muchos conocéis ya la especie de estudio, pero para los que no tanto, tengo una pequeña, brevísima introducción a la especie de estudio, que es el halcón de Leonor. Es una rapaz de mediano tamaño, un migrador de larga distancia, que nidifica en toda la cuenca del Mediterráneo e inverna en Madagascar, que está aquí, que no se ve bien, pero bueno. La población total global está estimada en unos 29.400 individuos, con un total de 14.500 aproximadamente parejas, y se distribuyen, como veis en este mapa, en toda la cuenca del Mediterráneo, especialmente aquí, donde se concentra el 80% de la población en islotes y pequeñas islas del Egeo. La población de Canarias es, por tanto, la que está más al oeste y más al sur de todo el área de distribución nidificante de la especie. Y el halcón de Leonor presenta una ecología muy particular, y no solo por su migración transecuatorial, sino por su
preciso encaje entre el comportamiento de alimentación y el periodo de cría. De hecho, es la rapaz que nidifica más tarde de todo el conjunto de rapaces que nidifican en el hemisferio norte. Y esto es así porque, a pesar de ser una especie principalmente insectívora, durante la mayor parte del año, de hecho, se alimenta de insectos, como vemos aquí, durante la época de cría cambian completamente su dieta y pasan a alimentarse de pequeñas aves migratorias que, tras reproducirse en Europa, se dirigen hacia su cuartel de invernada en África. Y esta especialización a un recurso trófico ha determinado tanto la distribución de las áreas de cría como las fechas de reproducción. Y como veis aquí, estas colonias de cría coinciden, están estratégicamente situadas para coincidir o solapar con las principales rutas migratorias que conectan Europa con África. De esta forma, los halcones esperan, digamos, que llegue esta arribada de pequeños migrantes y están colocados a la espera de ellos. Sin embargo, la población de Canarias no está exactamente ubicada en una ruta migratoria de estas aves, sino que las aves llegan aquí accidentalmente, siendo arrastradas por efecto de los vientos alisios. Bueno, pues desde el comienzo, y como casi cualquier gran edificio que tenemos que construir, tenemos que empezar por los cimientos, ¿no? Entonces, las primeras preguntas que nos planteábamos, nada más llegar, pues son las cuestiones básicas que nos van a permitir conocer un poquito qué está pasando, cuál es el estado de la población, qué significa y cómo se mantiene el polimorfismo de la población, lo veremos un poquito más adelante de qué es. ¿Cuáles son los principales factores que pueden estar limitando la población de halcón del norte de Canarias? Y una vez, y solo una vez que disponemos de la información necesaria y abundante y de calidad, entonces podemos plantearnos abordar otras cuestiones mucho más complejas y lo que nos va a llevar a ver realmente esto en conjunto, una visión global de cuál es el funcionamiento del sistema, de la dinámica del sistema completo. Pues esto consiste básicamente en la primera parte, estos primeros cimientos, es obtener esa información de calidad. Es una tarea costosa, como decía Rafael, dedicamos 3 meses al año, cada año en el archipiélago chinito, a recabar datos, a tomar información. Y es necesario disponer de una serie larga de años, como la que tenemos ahora, para entender realmente si hay tendencias, si hay cambios, si cualquier cosa que ocurra, ¿no? Una sola foto fija es difícilmente nos damos una idea realmente de lo que ocurre en el sistema. Y este seguimiento, que se ha realizado de manera intensiva desde el año 2006, consiste principalmente en la localización de nidos activos en la primera fase de distancia, usando, como ves aquí, telescopios y binoculares. Una vez localizados los nidos, todos son georreferenciados con GPS. Asimismo, dedicamos una gran parte de este periodo de trabajo de campo a la captura y marcaje de individuos, tanto adultos como pollos en nido. Y también a la cuantificación de presas del alimento. El halcón del honor, cuando hay comida suficiente, cazan todo lo que pueden y acumulan estas presas alrededor del nido, en pequeñas cuevas o en matitos, y esta peculiaridad nos permite cuantificar realmente e incluso llegar a determinar el nivel de especie en la mayoría de los casos. Como veis aquí, muchas son todavía reconocibles, en otros casos no, en pequeñas filtráfanas nos hemos convertido en auténticos expertos en identificar mojamas de este tipo, ¿no? Pero que es algo muy interesante porque de alguna forma están ellos muestreando, indirectamente nosotros podemos saber qué especies están migrando, en qué plazos y con qué frecuencia y qué cantidad. Desde el año 2012 comenzamos a equipar a algunos individuos adultos con tipos de dispositivos, que son unos lazadores, ¿vale? Son estos pequeñitos de aquí, es una moneda de 20 céntimos, que funcionan con unas pequeñas placas solares y acumulan información de las localizaciones con una precisión muy alta, y estos aparatos están acumulando la información hasta que entran en contacto con una red de antena que veremos ahora, y entonces descargan toda esa información que nosotros podemos ver casi prácticamente a tiempo real solo durante el periodo de cría. No obstante, siguen funcionando todo el año y siguen colectando información que luego nos van a contar dónde estuvieron y qué es lo que estuvieron haciendo durante el resto del tiempo que no los vemos aquí. Aquí vemos la instalación de estas antenas, que son pequeñitas, utilizando los puntos más altos de las islas, prácticamente todas las montañas, tanto de Alegranza como de Montaña Clara,
Y una parte vital, importantísima del trabajo, por supuesto, es la descarga y el procesado de datos. Es una cosa que parece que estamos todo el día, sí, y es cierto, caminando, montaña arriba, montaña abajo, pero toda esa información hay que después procesarla y dedicamos muchísimo tiempo también a tareas de oficina, incluso en condiciones bastante precarias. En ocasiones, y al principio sobre todo, pues teníamos muy pocos recursos y había que estar como podía uno con un motor para tener energía y poder utilizar los ordenadores. Poco a poco hemos ido mejorando estas condiciones hasta este año que hemos estado más cómodos que nunca, pero vamos, en realidad es una tarea que hemos conseguido hacer incluso en las peores circunstancias. Bueno, pues hasta la fecha, o hasta hoy, hemos anillado un total de 1.959 halcones del honor en el archipiélago chileno. Este año, 2018, han sido 140 total, y de todos ellos, 193 son adultos, y de los cuales 33 individuos adultos portan estos emisores GPS que nos proporcionan esta información tan detallada acerca de los movimientos y las zonas que utilizan para sus rutinas diarias y durante la migración o internada. Con estos datos, o disponemos, mejor dicho, de datos de 349 recapturas. Esto quiere decir, o sea, con este tipo de anillas que veis aquí, todos los individuos llevan una anilla metálica que tiene una numeración única, se llama un DNI, más una anilla plástica que nos permite la lectura a distancia, de manera que no es necesario volver a recapturar el animal para identificarlo, sino que utilizando telescopios o otro tipo de fotografías u otras herramientas, podemos identificar a los adultos y saber de quién se trata, ¿no? Y además, hemos podido registrar 123 reclutamientos. ¿Y eso qué es? Pues son individuos que han nacido y han sido anillados como pollos en alguna de las islas del archipiélago chinico y posteriormente, años después, han sido vueltos a ver ya como adultos reproductores. De estos individuos sabemos prácticamente toda su vida, dónde nacieron, de qué familia, quiénes eran sus hermanos y dónde están criando ahora y con qué pareja, y cada vez tenemos una información más amplia y más detallada. Esto se va construyendo poco a poco, ¿no? Y año tras año aumenta el número de datos y, por ejemplo, la información que podemos disponer. Y de cada individuo también extraemos una pequeñita muestra de sangre. Hoy en día bastan unas pequeñas gotas de sangre para tener una cantidad ingente de información, tanto a nivel genético como temas de contaminantes, o de salud de los individuos. ¿Y qué sabemos respecto a la población? ¿Cuál es el estado de la población? Pues en Canarias, el halcón del honor nidifica exclusivamente en los islotes del archipiélago chinico. Y hemos contabilizado que unas 130 parejas reproductoras en el islote de Alecanza, 110 parejas en el islote de Montaña Clara, hasta 40 parejas en el Roque del Este, y quizás, eso no lo hemos podido realmente confirmar nunca, se hablaba de que había un par de ellas en el Roque del Oeste. Pero bueno, esto hace un total aproximado entre 280 o 300 parejas en todo el conjunto del archipiélago chinico. No crían en ningún otro sitio que sean estos islotes. No. Se decía y se comentaba que estaban nidificando allí, pero realmente no. Acuden allí al revés, y es fácil verlos por allí. Sí. Hay fuentes de agua y sí que acuden, pero no han llegado a nidificar en otro sitio que no sabes. Bueno, y con estas muestras de sangre, entre otras cosas, hemos podido determinar, hablamos antes del polimorfismo de la población. Bueno, pues los halcones del honor presentan esta característica, que es que existen formas diferentes. Hay unos que son típico halcón, con sus mejillas claras y su plumaje característico, mientras que otros son completamente negros. Esto es un fenómeno bastante extendido en la naturaleza, que también ocurre en el halcón del honor. Bueno, pues hemos determinado que en este caso el polimorfismo está basado en la melanina y se debe, esta figura que veis aquí, es la estructura de un gen, y los puntos rojos señalan en otras especies que también son polimórficas donde ocurren estas mutaciones que dan lugar a este fenómeno de polimorfismo. En el caso del halcón del honor es una deleción, una falta de 4 aminoácidos que dan lugar a estos dos tipos. El gen responsable de la población es el MC1R, que se llama, y solamente es una cuestión bastante simple. Hay dos alelos, el alelo oscuro, que sería dominante sobre el claro, ¿de acuerdo? Y esto da lugar a estos tres tipos. Y he dicho tres, porque estamos hablando de polimorfismo, hay dos colores, unos claros, unos oscuros, realmente son tres. Y se heredan de forma meridiana simple. Lo que pasa es que este que sería el morfo claro corresponde a este genotipo, ¿vale? Que es el que es no dominante, sino recesivo. Luego el otro, que es el más abundante en la población, de hecho. Luego está este otro, que sería el que corresponde a este individuo, que es un bicho oscuro, pero heterocigoto. Y este,
que es muy raro y solo se produce cuando tienen los dos alelos iguales, a pesar de esos dominantes. Es súper negro, es un negro homocigote, son muy extremadamente raros en la población. Y ahora pregunto yo, en vista de esto, estos datos, decimos que tiene una herencia mendeliana simple, ¿una pareja de individuos claros podría dar lugar a un pollo de color negro? ¿Sí o no? No. ¿Quién dice sí? No podría ser. ¿Y una pareja de dos individuos negros podrían dar lugar a un pollo de color blanco? ¿Claro? Sí. No. Eso sí, efectivamente. Era para comprobar que estabais en pie. Y hemos visto que la frecuencia de los dos tipos, por simplicidad nos referimos a dos, aunque me gusta que hay tres, la frecuencia del morfo claro es muy superior al del morfo oscuro, un 70, respecto a un 30%. Y estas frecuencias se han mantenido estables durante todo este tiempo con ligeras variaciones, tanto en pollo como en adulto. ¿De acuerdo? Y se encuentran en equilibrio. O sea, realmente es algo que es lo que cabe esperar con la población de esa edad. No es que haya un desajuste. Por ahora, este tema lo vamos a ver que es bastante más complejo, pero bueno, la cuestión es que es así. Las frecuencias sí son estables en equilibrio. La coloración en sí es mucho más que tener un color. Realmente significan estrategias de vida diferentes y ser de un color u otro implica muchísimas cosas. Entre ellas hemos podido ver que tienen ambos morfos distinta respuesta inmune. En este caso, los pollos de morfo oscuro tienen peor respuesta inmune, tanto innata como adquirida, que los individuos de morfo claro. También hemos visto que la coloración se asocia a estrategias reproductivas, siendo los machos, en este caso de morfo claro, mucho más coloniales, y los machos de morfo oscuro son mucho más territoriales y menos agresivos que los de morfo claro. También hemos visto que la coloración está asociada a la prevalencia de parásitos de la malaria aviar, y en este caso los individuos de morfo oscuro presentan mayores prevalencias de infección que los de morfo claro. Si alguien quiere saber más, podemos hablar después, pero bueno, estamos así por encima de todo lo que estamos haciendo. También podemos comprobar en cuanto a los factores limitantes en las zonas de cría, que es lo que podría estar afectando a la población. Bueno, pudimos comprobar que efectivamente había, pues sí, por desgracia, fracasos reproductores asociados a molestias humanas. ¿Y esto cómo ocurre y por qué? Pues cuando los halcones están en los primeros estadios de la reproducción, o huevos o pollos muy pequeñitos, si salen de los nidos, pues corren el riesgo de insolación. Sobre todo en estos estadios pequeñitos, es muy delicado ese momento si los adultos se ven obligados a salir por molestias humanas y que nos demos cuenta de cómo está provocando eso, puede haber fracaso asociado a un exceso de sol. También hemos podido comprobar, desgraciadamente, la intoxicación letal con ingestión de pesticidas. Este año, sin ir más lejos, ha habido 2 casos en la vecina isla de Fuerteventura, porque los halcones, como decimos, son insectívoros y cuando hay poca comida o poco flujo migratorio acuden a otras islas o incluso a Lanzarote a buscar insectos para alimentarse, y en muchos casos estos insectos han sido tratados con pesticidas, en jardines, en zonas de cultivos, y existe este riesgo que es bastante importante de intoxicación. Y también uno de los factores limitantes que detectamos fue la disponibilidad de agua dulce, porque en esta foto que veis aquí es una presa de agua dulce que existe en Aldeganzar. Los halcones acuden a la presa diariamente a beber, pero también a bañarse. Necesitan tener el plumaje libre de sal y totalmente impecable para poder realizar estos vuelos maravillosos que realizan, y lo hacen de manera bastante frecuente. También utilizamos la presa, por supuesto, un sitio genial para leer anillas plásticas donde podemos estar identificando individuos. Y este año decidimos colocar unas cámaras trampa para ver realmente cuál era el uso, cuántos animales acudían a la presa y cómo utilizaban este sitio. Bueno, pues aparte de los halcones de Leonor, que ya sabemos que lo utilizan, vimos que otros muchos individuos presentes en la isla también hacen uso de este espacio. Entre ellos, conejos introducidos, cernícalos, y no sé muy bien, pero esto es un halcón de Tagarropio, de Berbería, uno de la espalda, cuervos, y no solo durante el día, también durante la noche aquello estaba bastante concurrido. Los garranes, o Pedro Luis, como se llama aquí, lechuzas, búhos chicos y por supuesto conejos. Esto quiere decir que este sitio es utilizado por la práctica totalidad de organismos que existen en la isla, aparte de reptiles, pajaritos pequeños locales, incluso algunos visitantes que llegan a la isla. ¿Y cuál es la importancia desde el punto de vista de los halcones de la presa? ¿Qué pasa con ese agua? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando no hay? Bueno,
Normalmente las hembras son las que se quedan a cargo del cuidado de los pollos, sobre todo cuando son más pequeños y los huevos, y solo se marchan de los nidos cuando el macho les delega. Queda siempre el nido con uno de los dos adultos atendiendo a la puesta. Sin embargo, cuando las condiciones de viento no son buenas, los machos se ven obligados a hacer mucho mayores desplazamientos, llegando incluso a visitar el continente africano, donde pueden permanecer hasta varios días. Y durante este tiempo, antes o después las hembras se ven obligadas a ausentarse para beber o bañarse, es cuando ocurre de manera más frecuente los episodios de canibalismo entre nidos vecinos. Entonces, obviamente, cuanto más lejos tienen que ir a buscar agua, más oportunidades tienen los vecinos de perder sobre los pollos y aportar los nidos cercanos. Bueno, en todos estos años también hemos visto que así como el número de parejas se ha mantenido estable o ligeramente al alza durante todos estos años, tanto la reproductiva como el tamaño de puesta han oscilado de manera muy brusca a lo largo del tiempo. Y la siguiente cuestión, en general, ¿qué es lo que está causando estos enormes cambios, estas fluctuaciones en la productividad? Y esto es a lo que nos estamos dedicando actualmente al estudio realmente de qué es lo que ocurre con la disponibilidad de alimentos. Sabemos, sí, que se alimentan de pajaritos, pero ¿cómo ocurre todo esto, no? Bueno, la variación ambiental es la regla de la naturaleza. Siempre ha ocurrido, siempre ocurrirá. Que los organismos tienen que lidiar con estas variaciones para sobrevivir. Y esto es especialmente cierto en el escenario actual de cambio global. La perturbación a escala planetaria está afectando a todos los ecosistemas y a todos los posibles niveles. Entonces, la capacidad que tienen los organismos para luchar, adaptarse o ajustarse a estos cambios va a determinar en buena medida sus posibilidades de persistencia a largo plazo. Además de los efectos obvios que pueden tener estas variaciones climáticas grandes, tenemos reciente el caso del tsunami, ¿no? Donde todo el mundo tiene efectos directos sobre la supervivencia de tanto adultos como pollos, las variaciones asociadas al clima pueden tener efectos diversos, tanto sobre el tamaño de la población, o los rangos de distribución de las distintas especies, sobre los patrones de migración, pues de hecho es así, se está cuantificando que hay alteraciones tanto en las fechas de migración como en las rutas migratorias que toman diferentes organismos, y a su vez también puede afectar al sector reproductor y la supervivencia. Y todos estos factores de alguna forma interactúan entre sí y afectan a su vez a las interacciones tanto intra como interespecíficas. Y un ejemplo muy claro de esto, tipo de interacción, son las relaciones predador-presa. ¿Vale? Este esquema de aquí simplifica pues, un sistema predador-presa donde en general la mayoría de los predadores están perfectamente adaptados para coincidir el pico de la demanda energética de su prole con el pico en la abundancia de alimento. ¿Vale? Esto sería un sistema totalmente sincronizado, como puede ser el caso del halcón de honor y la migración de los pajaritos. Sin embargo, con las variaciones asociadas a estos cambios ambientales en particular, o incluido el cambio climático, puede ocurrir esto: que exista un desfase, tanto en el espacio como en el tiempo, en ambos a la vez, entre predador y presa, y da lugar a lo que se conoce como desajuste predador-presa. Bueno, en nuestro especie de estudio es especialmente idónea para estudiar esto, ya que se trata de un sistema perfectamente ajustado, como decíamos al principio, ha modificado su fecha de reproducción, ha modificado las zonas para estar totalmente adaptados al recurso trófico. Por lo tanto, parece que puede ser un buen modelo para estudiar estos procesos y los cambios asociados al clima en las relaciones predador-presa. ¿Vale? Que la productividad, que en este caso el número de pollos que puede producir cada pareja, depende de la cantidad de comida, de recursos tróficos, la cual a su vez depende de la variación climática, es algo bastante evidente. Lo que no es tan evidente o no está tan claro es dónde ocurre esto, cuándo, cómo y qué variables, porque el clima es algo muy amplio y abarca un montón de variables diferentes que interactúan entre sí y a su vez interaccionan con procesos de los organismos en dinámicas muy complejas y generalmente resulta muy difícil o prácticamente imposible aislar o saber cuál es la variable responsable de estos desajustes posibles entre predadores y presas. Así que nuestro modelo, que es relativamente simple, construimos este modelo mecanístico, ¿vale?, que consta de estos pasos. Por un lado, vemos cómo la migración otoñal asociada a los patrones de viento que estamos viendo afecta a la distribución espacio-temporal del alimento, es decir, de los pajaritos de migración, como esta distribución
afecta el comportamiento y esfuerzo de caza de los halcones y cómo esto a su vez afecta al éxito reproductor y la productividad de los halcones. Y todo esto a través de las variaciones en los patrones de viento, tanto que ocurren dentro como entre años. Vale, pues en el primer punto estamos viendo cuál es la relación que existe entre el viento y estos flujos migratorios de aves. Y lo hacemos a través de una serie de modelos muy sencillos. Este primer modelo, como si recordáis al principio, veíamos una foto, los halcones guardan las presas, ¿verdad?, cuando hay alimento y cazan. Bien, pues nosotros vemos la probabilidad de encontrar presas frescas en la alegranza va a depender de los patrones de viento compuesto en la componente U, que sería la este-oeste, y la componente V, que es la componente norte-sur de los vientos, y la interacción entre ambos, a través de este marco espacial, ¿vale? Tenemos todas estas zonas, estos píxeles, donde se registran patrones de viento continuamente. Entonces estamos viendo qué ocurre, qué condiciones tienen que darse para que nosotros encontremos presas frescas en la alegranza. Porque es lo mismo, para que los halcones cacen presas en la alegranza. Bueno, pues con este modelo sencillo vimos que esa probabilidad dependía de que hubiese vientos norte en la zona de salida, esta zona del sur de Iberia, donde están saliendo todos estos pajaritos en migración, pero especialmente que hubiese condiciones de viento del este en estas dos zonas que son las que de alguna forma van a arrastrar, van a darle el golpe, digamos, a esa columna de pájaros que están migrando y va a hacer que lleguen hasta las Islas Canarias. Pero vamos un poquito más allá y vamos a afinar. Ya sabemos que esto ocurre así, pero queremos afinar todavía un poquito más. Entonces construimos estos modelos de trayectoria que lo que hacemos es reconstruir la trayectoria de un pajarito, ¿vale?, que sale desde aquí, y con unos modelos matemáticos que lo que hacen es recalcular cada 30 minutos cuál es la posición de ese objeto, de ese pajarito, en función de las condiciones reales de viento que están medidas en ese marco espacial que veíamos antes. En este modelo más simple estamos asumiendo que los objetos tienen una dirección en la que van a migrar y una velocidad constantes, y se dirigen siempre así hacia su zona deseada, que es el sur, pero bueno, tenemos en cuenta el resto de los vientos, ¿vale? Y estos son los resultados de esos modelos inicialmente simples. Esto que vemos aquí corresponde al año 2014, es un ejemplo sin más de los 3 posibles escenarios que nos podemos encontrar, dependiendo de las condiciones de viento. Aquí estamos asumiendo que siempre sale el mismo número de pájaros de la zona del sur de Iberia, y de los cuales llegan más o menos dependiendo del viento. En este primer escenario vemos que esta cortina de pájaros es muy densa y prácticamente pasa por encima del archipiélago canario. Esto es genial. Tenemos este segundo escenario, donde los vientos hacen que esta cortina se disperse mucho más y la densidad de pájaros que llegan realmente a la isla es menor, aunque siguen llegando. Y tenemos este otro escenario, donde el viento desplaza la cortina, o mejor dicho, permite a los pájaros en migración llegar a su destino, donde ellos querían ir realmente, que no es a Canarias, ellos querían ir a la costa o al sur de África. En estos modelos nos aportan estos numeritos que vemos aquí, por un lado la densidad, que a veces llegaría, el tiempo, que les cuesta llegar desde aquí hasta aquí, dependiendo del viento y por supuesto, de la capacidad de vuelo de la especie de pajarito. Y esto es una medida a su vez de la distancia a la que está la cortina respecto a alegranza, en este caso, que es el sitio que nos interesa. Pues para afinar un poquito más, estamos contando con datos de radar meteorológico que está situado en Cabalos, en el sur de Portugal, y parte de esos datos de radar, lo mismo que nos proporcionan datos sobre el tiempo que va a hacer mañana, pues también se pueden filtrar y procesar de manera que nos informan de cuál es la densidad de pájaros que están migrando. Y esto es lo que nos dice el radar, nos aporta un dato de densidad, ¿vale?, en función del tiempo, y vemos a qué horas y qué días. Antes estábamos asumiendo que los pájaros salen el mismo número todos los días, pero esto no es así. Eso también depende de las condiciones locales, de la cantidad de pájaros que estén en el punto de salida para iniciar la migración. Y todo esto es para alimentar estos modelos con datos más reales y la dirección realmente llevar al flujo de pajaritos en migración. Y tenemos estos escenarios que corresponden al mismo ejemplo anterior, pero utilizando el datos de radar. Aquí, si nos fijamos, la línea azul sería la que nos diría, asumiendo que van con una dirección de 210 grados, pero no siempre es verdad. La línea roja es la dirección que ha medido el radar, y estos son los resultados que nos daría utilizando esos datos mucho más finos. Ahora mismo nos encontramos procesando los datos de radar durante todo este periodo de 13 años de estudio para incorporarlo y tener una visión real de qué es lo que ha pasado en 3 años entre todos estos
afinando a la medida de lo posible estos modelos de trayectoria. Y esto es un ejemplo simplemente para que veáis cómo varía dentro de un mismo año, que corresponde, no había nada, desde el 11 de septiembre hasta el 12 de octubre de 2014, que fue un año bastante malo, tremendamente malo para el Conde Leonor. De hecho, no consiguió volar ningún pollo, la velocidad fue cero, porque, como podéis ver aquí, hubo muchos días durante el mes de septiembre, que es el más crítico, donde los pajaritos no llegaban a las islas. El viento no los trajo hasta aquí. Vale, ¿y qué relación tiene dónde están estas cortinas de pájaros respecto a cómo se mueven los halcones? Utilizando estos datos de los emisores que veíamos, esta figura corresponde a 7 machos diferentes, como veis, en una zona que explotan para cazar. La mayoría de ellos utilizan el cuadrante noreste de las islas, aunque también hay desplazamientos hacia el oeste, como veremos. Y lo que parecía claro, pero ahora tenemos datos para demostrarlo, es que la distancia que recorren los halcones, los machos principalmente, que son los encargados de cazar preferentemente, depende de la densidad de las aves de manera indirecta. Es decir, cuanto más densidad, menos lejos deben irse. Y a su vez depende de la distancia a la que están las aves en las islas. Es lo mismo. O sea, cuando están más cerca, pues tienen que ser menos o más cerca. Y viceversa. Esto es como un pequeño fragmento de los movimientos de caza. Es muy variable y depende a su vez de las condiciones de viento, pero los machos pueden llegar a recorrer hasta 120 kilómetros. No recorrer, sino la distancia hasta 120 kilómetros en busca de alimento. Y aquí tampoco se ve nada, pero bueno, cada punto de esto que nos da uno de los fixes de los GPS, vemos que están volando a altitudes de hasta 4.000 metros en busca de alimento, en torno al hilo de la Alicante. Y esto, vamos a ver si funciona. Un pequeño vídeo que reconstruye cuál es la trayectoria de un halcón de 14 años. Me podéis ver la altitud y la velocidad real prácticamente a la que se está desplazando. Está buscando presas, ahí probablemente la encuentra de algo y vuelve a casa. Simplemente te refieres un poco el tipo de movimiento que realiza. Y todo esto está muy bien, pero realmente ¿cuántos pajaritos necesitan los halcones de Leonor? ¿Cuántos comen? Bueno, pues utilizando una serie de fórmulas que ya existen, hay fórmulas alométricas que tienen en cuenta cuál es el gasto metabólico de las especies durante la época de reproducción y demás. Esto está ajustado a rapaces y utilizando el peso, básicamente, de cada una de estas especies, podemos saber cuál es la cantidad de comida que necesitan al día. ¿Cuáles son realmente los requerimientos energéticos de los adultos? Y estos cálculos nos dan estos números, que un macho necesita 90 gramos y medio de alimento al día, mientras que las hembras, que son ligeramente mayores, necesitan 106 gramos de comida al día. Si hacemos la media de ambos, vemos que un halcón de Leonor necesita 98 gramos de comida al día. Pero también sabemos que no consumen el 100% de las presas. De hecho, la mayoría de ellas quitan las alas, quitan las patas, la cola, algunos no se comen y realmente se calcula, se estima que consumen el 70% de cada pájaro que cazan. Y esto nos indica que 98 gramos corresponderían a 10 pajaritos de este tamaño, tipo presa normal, o una codorniz o una tortuga, que son las presas más grandes que pueden llegar a cazar. Al día, cada individuo, adulto. ¿Y qué pasa con los pollos en crecimiento? Pues colocamos cámaras trampas para cuantificar realmente cuáles son las necesidades energéticas de los pollos. Y esto nos ha permitido saber, porque comenzamos este estudio en 2017 y afortunadamente fue un año donde la cantidad de alimento fue increíble, de manera que hemos podido medir realmente lo que comen, no lo que aguantan comiendo un poquito, sino lo que realmente necesitan para crecer, cuantificando en realidad qué cantidad de pajaritos aportan los halcones a los pollos. Vale, pues los datos, dando varios nidos y datos medios, teniendo en cuenta el número de pollos de canil y todo eso, que el número de presas por pollo, desde un día de vida hasta los 24 días, va aumentando hasta un máximo de 6 pajaritos por pollo de nido, y luego se estabiliza o decae un poquito, y haciendo la media total, supone que los pollos necesitan 4 pajaritos al día, cada pollo de cada nido. Como decíamos, la población canaria, estimamos que son 300 parejas, ¿vale? Que equivale a 600 individuos,
Y la datos medio de productividad por pareja es de 2 pollos al año, usando los datos reales del conjunto de todos los años de estudio y obviando 2014, que no voló ninguno. Pues esto nos da 28 pajaritos por pareja. Corresponde a 8.400 pajaritos al día, el conjunto de la población canaria del Conde de Leonor, con lo que es lo mismo 252.000 presas o pajaritos al mes. Si seguimos así, son 756.000 pajaritos, que es lo que necesitan durante el periodo reproductor los halcones de Leonor de Canarias. Y esta cifra es un dato conservador, porque no estamos teniendo en cuenta también otra serie de individuos que no están criando y también están en las islas, están cazando y están comiendo. Y también sabemos que no todo lo que cazan lo consumen, muchos de ellos lo acumulan o ni siquiera se lo comen, o sea que puede ser bastante superior a esta cifra. Esto es realmente las necesidades energéticas del conjunto de la población. Y como veíamos antes, que la productividad oscila muchísimo entre años, ya simplemente nos faltaba explicar si está asociada con el emprendimiento o hay alguna otra cosa. Utilizando este modelo que veíamos antes, hemos calculado cuál es el valor mínimo de viento de la componente 1 necesario para que haya, en el modelo este que veíamos más sencillo de antes, para que lleguen o haya presas frescas en la libertad. Y hemos calculado el número de días que hay durante cada año, durante el mes de septiembre, que es cuando están los pollos creciendo, número de días buenos, o de viento bueno. A su vez, utilizando los modelos de trayectoria, hemos calculado la duración del gap, me refiero al número de días consecutivos con una densidad de pajaritos muy pequeña, 0, llegando a las Islas Canarias. ¿Vale? Pues lo que vimos es que la productividad se asocia absolutamente y de manera positiva con la frecuencia de buenos vientos o de días con vientos, con este componente que veíamos antes en el mapa, que es necesario para que lleguen los pájaros aquí. Por lo que es lo mismo, la productividad depende fuertemente y de manera negativa con la longitud o la duración de este gap, el número de días sin viento, porque no es lo mismo comer un día sí, uno sí, que transcurran 7 días sin comer. Y 7 días sin comer, o 8, no los aguanta nadie. Y esto es lo que sabemos en cuanto a las zonas de cría y cómo funciona el sistema en las zonas de cría. Pero ¿qué pasa en las zonas de invernada? Pues sabemos que el halcón de Leonor es un migrador de larga distancia que recorre cada año más de 10.000 kilómetros para alcanzar sus cuarteles de invernada. Y entonces hicimos un estudio, utilizando también los datos de los GPS para ver cuál era la idoneidad actual y la futura de las zonas de invernada. Utilizando para ello datos de 17 adultos procedentes de 7 colonias distintas, un trabajo que hicimos conjuntamente con otros compañeros que también estudian la especie en otras zonas de la distribución, tanto columbreses como Islas Baleares, Cerdeña, Croacia, Grecia y Chipre. ¿Vale? Y vimos, el primer resultado es que los halcones de Leonor son extremadamente fieles a la zona de invernada. Cada año repiten prácticamente los mismos sitios a la zona de invernada. Estos primeros 4 corresponden a ejemplares de Canarias. Y como podéis ver, sale el verde, sale el 2012 y el transparente sería el 2013 y prácticamente se solapan año tras año. Que se fue un poco de madre por aquí, pero bueno, son muy tenaces en la misma zona que utilizan año tras año. Y en este mapa vemos todo el conjunto de individuos. Los de Canarias serían estos más cabalitos, bolillas, y vemos que los adultos ocupan preferentemente la zona norte, una zona muy pequeña respecto al total de la superficie de la isla. Y ocupan unas zonas, todos juntos, independientemente de la población de origen, todos se agrupan en las mismas zonas. Y ese área que ocupan depende de las variaciones climáticas, a su vez, tanto de la precipitación y la temperatura, que están asociadas obviamente con la disponibilidad de alimento, que en este caso se trata de insectos. Por tanto, cualquier presión selectiva que ocurra en este área afectará a todo el conjunto total de la especie, no solo a poblaciones locales, sino a todo el conjunto de la especie. ¿Eso que estamos viendo Esto es Madagascar. La zona de invernada. Los datos punteados corresponden a individuos juveniles, mientras que las líneas sólidas son los adultos. Esta es la zona que utilizan preferentemente. Bueno, y este mapa que vemos aquí es un mapa de
idoneidad del hábitat actual basado en los datos que conocemos, pues son las zonas que están utilizando. En rojo serían las zonas mejores, que ocupan preferentemente, y los otros colores van de mayor a menor idoneidad. Y este mapa de la derecha es un escenario proyectado para el año 2050, teniendo en cuenta las emisiones de gas y también la tasa de deforestación que ocurre en Madagascar y todos los cambios del uso del suelo que está ocurriendo. Y en el año 2050 lo que aparentemente se ve es una reducción en el área óptima que utilizan en el norte y en cambio un aumento en el área óptima tanto en la zona central como en la costa este de la isla. Sin embargo, esta área óptima se basa principalmente en áreas deforestadas, zonas de cultivo, y ese deterioro de la tierra para conseguir estos cultivos es una navaja de doble filo. Por un lado, y a corto plazo parece que es positivo para el Conde Leonor, va a tener más extensión de áreas donde se pueden alimentar. Sin embargo, y es previsible, y es así, estas zonas de cultivo también llevan asociadas una mayor pérdida de hábitat general y degradación de los ecosistemas, y también el incremento en el uso de pesticidas y biocidas. Por lo tanto, teniendo en cuenta el conjunto de la biodiversidad, todos estos cambios son bastante negativos y, por supuesto, también para el Conde Leonor a largo plazo. Por tanto, hay que tener en cuenta resultados de estudios multidisciplinarios como el nuestro y como el que llevamos a cabo son importantes para rediseñar o para reevaluar estrategias de conservación, sobre todo teniendo en cuenta o tratando de reconciliar los posibles conflictos que existan entre la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico en un escenario de cambio global sin precedentes como el que vivimos en la actualidad. Y ya, como conclusiones, me gustaría destacar estos puntos que el Conde Leonor es un centinela de procesos que ocurren a escala global. Su presencia en el archipiélago chinico es un síntoma de salud del ecosistema y depende su presencia del buen estado del mismo. El archipiélago chinico es un tesoro, es una joya desde el punto de vista de la biodiversidad que debemos luchar para proteger, porque realmente su valía reside en esto, en la biodiversidad que engloba. Y la persistencia a largo plazo del Conde Leonor se ve amenazada por variaciones climáticas y, por supuesto, por actividades antrópicas, tanto en las zonas de cría como en las zonas de invernada. Y solo cuando somos capaces de conocer un poquito más el funcionamiento del sistema es lo que nos va a permitir tomar las decisiones correctas y las estrategias adecuadas. Y nada más, simplemente quería agradecer a todos los organismos que durante todo este tiempo, más de una década de estudio, han financiado este proyecto de diversas maneras, y también a las personas y entidades que han colaborado de distintas maneras, nos han permitido llevar a cabo este estudio, y agradecer toda su participación, sin la cual no hubiera sido posible. Y, por supuesto, durante todos estos años he tenido el grandísimo placer de conocer y trabajar con gente excepcional que ha luchado muchísimo por colaborar en este proyecto y darlo todo para sacar esto adelante, que nunca ha sido muy fácil. Y especialmente en este año agradecer al equipo, los equipos que han participado en la campaña del 2018, muchísimas gracias a todos. Y nada más, también recordaros que si queréis saber un poquito más sobre lo que hacemos y los resultados que hemos obtenido, podéis visitar la página web que tenemos, donde podéis encontrar muchas cosas sobre el proyecto y las acciones que hacemos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. De hecho, no son grandísimos cazadores de aves, son insectívoros y necesitan que las aves no tengan escapatoria, por decirlo así, para cazarlas, y siempre ocurre eso. Al ser un islote pequeño, las aves se ven atraídas hacia él, es como una especie de efecto embudo inverso. Entonces, en este caso, ellos esperan que las aves se acerquen y ahí las capturan. Cuando no están llegando, se van a buscarlas más lejos, hasta muy lejos, pero siempre suben. Y más o menos, ¿cuántos meses están aquí y en Madagascar? Buena pregunta. Ahora sabemos que llegan aquí mucho antes de la reproducción. Desde abril ya se pueden empezar a encontrar los halcones aquí, pero la reproducción empieza en julio.
en julio y termina en octubre, ahora, por estas fechas más o menos. A partir de ahí les cuesta un mes realizar ese viaje hasta Madagascar y todo el resto del año están ahí, permanecen en la isla, en la zona de invernada, otro mes para volver hasta aquí. Realmente casi es medio año, porque pasan bastante tiempo en la zona de guía antes de que empiece la reproducción. Y sobre su necesidad de comida, esos números son 90 gramos, esto es durante la época de cría. Sí. ¿Y salen también antes de la época de cría? En el caso de los adultos es muy similar. Sí, tienen en cuenta, obviamente, que tienen un mayor gasto energético, sobre todo los machos. O sea, volar es caro en términos energéticos y tener que hacer estos desplazamientos enormes es más. Lo que pasa es que los halcones vuelan todos los días. Cuando no están criando también vuelan. Poner huevos es caro, es costoso energéticamente y se incrementan ligeramente, pero no son inferiores a 70 gramos al día. Pero aquí en Chimico comen aves. Sí. No insectos. Entonces, también comen insectos cuando no hay aves. Si no hay aves cerca, entonces también van a comer insectos, tanto hormigas, aladas, van a buscar insectos en las farolas, en las zonas jardinadas, y ahí es donde de hecho ocurre los pueden complementar la dieta de alguna forma. De hecho, cuando esa figura nos recuerda que los machos iban al continente africano, pues cuando no hay nada de migración de pajaritos, y allí van y sabemos que están comiendo insectos para poder sobrevivir y poder montar después de varios días sin luz. Van cada vez más lejos buscando comida, buscando pajaritos, y cuando ya no hay, entonces van hasta el continente a buscar insectos y están por encima de cultivos, de zonas de invernaderos, buscando a toda costa insectos para poder sobrevivir. Porque realmente tanto insectos. En Algranza no hay tantos insectos. No hay nada. En Algranza, salvo explosiones de arrugas o de alguna mariposa que llega con el viento, no hay mucho más que comer. ¿Se conoce aquí en la isla, digamos, las zonas de desplazamiento, toda la isla en sí, también el espacio donde ellos se mueven? Sí, con total. ¿Por toda la isla los podemos encontrar? No. Como preguntaron, están siempre cazando sobre el mar, o sea, nidifican en el archipiélago Chinico y suelen estar en el mar. No obstante, cuando no hay agua cerca o necesitan, también los que están criando en el Roque del Este, pueden venir a buscar agua en el barranco del Chafarí, a la presa de mar, cuando tiene agua, en distintas fuentes que existen en la isla. Entonces es fácil verlos, se pueden ver volando por cualquier sitio o buscando insectos también. De hecho, los datos de los pájaros que tenemos marcados nosotros indican que se van hasta Fuerteventura, siempre buscando insectos, donde sea, cuando la cosa aprieta un poco y amplían estos movimientos. Generalmente, si las cosas están bien, que hay comida, el rango en el que se están moviendo es de 500 metros en torno a la isla, nada más. Cazan cerca, no tengo por qué irme más lejos, no son exploradores gratis. Se trata siempre del mínimo gasto energético, ¿no? Pero cuando la cosa está peor, en cuanto a la disponibilidad de alimentos, empiezan a aumentar estos movimientos cada vez más lejos, empiezan estas incursiones a las islas. Y antes de la época de reproducción, sí que sabemos que muchas visitas, vuelven muchas visitas y están pasándose por todas las islas. También ahora se ven juveniles que todavía no están criando, pero llegan y empiezan a explorar. Estos sí son los exploradores, se pueden ver prácticamente en cualquier sitio, comiendo principalmente insectos. ¿En cuál manera es manteniendo la variabilidad del color? If there is a stronger selection for one adaptation, it should be 100% at the end. Yeah. So the question is, how is it possible that this... The answer is the balancing selection is acting, and one morph is not always better than the other. If you remember, the dark morph, for example, has a lower immune response. However, everything depends on the environmental conditions. When the food availability is really high, they can compensate somehow, and they show different breeding strategies. And breeding in a colony can be advantageous under certain environmental conditions, but not always, because of the intraspecific predation and because of the transmission of the infectious diseases and many other things. So everything depends on the environmental conditions. If there is a year with many pathogens or something like that, probably the dark morph will be disadvantageous in comparison with the pale one.
and the other way around, depending on the food availability and the pressure by pathogens and other things. But the idea is that one morph is not better than the other. Not always, or it depends. It can be better sometimes, and the other way around. And it is not important between male and female which color is. No. You know, I'm working with cavefish. There's the same mutation, but all of them become more or less after time. Okay. Colorless. Okay. Yeah. There's no correlation between. Okay. Yeah. It can happen that the selection pressure is so high that can lead to the extinction of the morph with the lower fitness. Could occur, but it's not the case with the falcons, at least so far. It could happen, and it leads to the monomorphism. Pero también puede haber una ventaja de oscuro que no sabe. Por supuesto. En realidad la hay, y los individuos oscuros producen más pollos que los blancos. Y es una cosa que estamos también estudiando, que no he hablado de aquí. ¿Por qué? Cazan otras cosas, sí que sabemos que ocupan zonas diferentes para criar. De hecho, son más territoriales y utilizan zonas lejos de esas colonias tan densas de blancos, y esto puede favorecer que haya menos canibalismo, o sea, sus pollos siguen vivos, es una de las cuestiones, o están cazando otras cosas. De hecho, hay una serie de individuos que son todos machos de morfo oscuro, criando en una zona de la costa norte que se alimentan preferentemente de aves marinas, incluso cuando no hay migración de pajaritos. O sea, esto puede llevar a que estas diferencias le vayan mejor al morfo oscuro, no siempre le va peor, en absoluto, no es así, sino solo quedarían blancos. El juego es así, exactamente. Hablando de canibalismo, bueno, enseña a los padres el canibalismo de los adultos a pollos ajenos, de pollos a pollos ajenos, o incluso de hermanos de la misma Todo. Cuando hay hambre, sálvese quien pueda. De hecho, los pollos es frecuente, hay una cierta asincronía, siempre es uno un poquito mayor que los otros dos, que tienen tres, y el pequeñito no siempre es el pequeñito, pero suele ser el comido por sus propios hermanos. Pero el canibalismo sobre todo ocurre cuando los hembras de los nidos vecinos están estudiando, ¿no? Y esperando. Y cuando la hembra se marcha, y se comen es preferible comerte al vecino para tu propio hijo, ¿no? Ellos no cuando van tantos días fuera, sí, para sobrevivir, no para alimentar el pollo. Efectivamente, no pueden quitar, no. A veces me gustaría con un trocito de polilla y te doy lo que tenía, un cachito de polilla o con nada, porquería, pero no pueden reclutar. De hecho, nosotros hay que reírse de todo. Y a los pollos antes le ponemos ración, media ración y capita. Es el nombre del pequeño que siempre suele acabar comido por los hermanos, o por los vecinos, o por los... Y esto es, al final escapa uno. Esa es la clave, ¿no? Tú lo verlo desde el punto de vista humano, como te comes al rico, ya, si no, morimos todos, ¿no? Bueno, y la desgracia y muerte de los pajaritos efectivamente, es el maná, y no solo para el halcón de León, también lagartos, hormigas, hasta los ratones se benefician de los pajaritos. Pero es más fácil entenderlo pensando que todos esos pajaritos hubieran muerto igualmente en el mar. Desviados de su ruta, lo más probable es que hubieran ni siquiera sido capaces de volver al continente, ¿no? Hubieran dado a comer a los peces. ¿Se sabe algo del vínculo que hay entre Alegranza y Madagascar? ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha evolucionado eso en tiempos casi geológicos, digamos, o evolutivos? Porque es muy raro, digamos, esa relación, ¿no? Me gusta mucho esa pregunta, es una cosa que he pensado muchas veces. No se sabe aún, hay en marcha ciertos estudios de psicología para tratar de verlo. Lo que sí que se sabe es que la colonización del archipiélago canario por el halcón de Leonor es muy reciente, del siglo XX. Antes no había. Sí, del siglo XX. Súper reciente. También. ¿Solo Canarias? ¿La Galicia? No llega ya, exacto, ya el viento no hay una comida suficiente para que pudieran colonizar más. Y es muy reciente. Entonces, mi idea, porque todavía no hay idea, o sea, realmente la colonización ha ocurrido
de este a oeste desde Madagascar. Han ido, de alguna forma, explorando y descubriendo zonas que sí que podían conectar, donde llegaba el alimento, ¿no? Y se ha ido expandiendo hacia el oeste y ha llegado hasta Canarias, que es el último sitio que podía llegar. Más allá, Cabo Verde ya no puede haber, ya no hay. Y más lejos ya mi tierra, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, muy probablemente existan estas huellas genéticas de esa colonización, porque de hecho no existe intercambio, no hay flujo aparentemente genético. La especialización es el recurso trófico, buscando. Ellos son insectívoros y quizá criar 3 pollos con insectos no es fácil. También hay muchos más competidores en Madagascar comiendo insectos. Entonces, si yo cambio mi dieta y empiezo a comer pájaros, casi accidentalmente, pero tengo que buscarlo, porque los pájaros están migrando, me encuentro un mana que viene del cielo, pero tengo que ir a por él. Y se han ido ocupando zonas, islas, islotes, en toda la cuenca del Mediterráneo, donde llegaba esta cortina de pajaritos y hasta donde llegaba. Entonces fueron colonizando todas las zonas hasta donde pudieron, ¿no? Y esto ha hecho que se retrase la fecha de cría. Crían tardísimo, cuando todos han terminado es que empiezan. O sea, esto es una adaptación tremenda a un recurso trófico, ¿no? Claro. A la migración de pajaritos. Y esto probablemente sí que exista esa huella que ha ido dejando, pero es algo que estamos trabajando. Todavía no lo sé. Todavía no lo sé, pero seguramente sí. Que no existe flujo de intercambio entre poblaciones. Son súper filopátricos, que se refiere, vuelven a criar a la zona en la que nacieron. Y es de toda la gente que no hay tanta que marca o anilla a estos animales, esta especie, no existen datos de que se hayan reclutado a nidificar en un sitio diferente a sus colonias natales. Entonces es muy probable que quede este rastro genético que se pueda determinar. Esto ocurre también con la pardela, ¿no? Con la pardela cenicienta también vuelven al mismo sitio a nidificar. Sí, normalmente sí. No conozco tantos detalles sobre si existe este flujo de intercambio o puede haber colonias formadas por individuos de muchos sitios diferentes. Sí que sé que prospectan mucho y vienen individuos, van estudiando zonas potenciales de cría, pero sí, son bastante fieles y año tras año siguen volviendo al mismo sitio a criar. ¿Y el pollo de la pardela no te lo? No, es demasiado grande. Y además, no pueden coger nada en el suelo, no cazan en el suelo nada, todo es en el aire. Y son incapaces, si hay un pajarito de estos que llega cansado y se posa en un mazo, ya está salvo. Tiene que ser volando y a ser posible encima del mar. Y muchas veces van por la costa intentando levantarlo, que están ahí tapados en las piedras, intentando levantarlo para cogerlo en el aire. Y el pollo de la pardela, que está metido en una uva, en una cueva, no es fácil sacarlo y es muy grande para ellos, demasiado grande. En cambio, ese depredador, los pollos del halcón pueden ser comida para la pardela. ¿Cómo, perdón? Si los pollos del halcón, si sus polluelos pueden ser comida para la pardela. No, la pardela no es pescado. Sí. Sí que es cierto que existe cierta, ahora, hoy, este año hemos comprobado cierta competencia entre pardelas y halcones por el espacio. Mira que hay cuevas, acá parece que te gustan las mismas. Y de hecho, una de las cámaras trampa que teníamos, pudimos ver y registrar todo el episodio de una hembra de halcón, puso los huevos en una zona que resultó ser una autopista de entrada a una grandísima aula de pardelas. Y claro, por la noche la pardela llegaba y unas broncas entre la hembra de halcón y la pardela, y al final la pardela se puso a incubar los huevos del halcón, acabó aplastándolo porque pesa mucho más que un halcón y la puesta se fue al traste, pero puede existir en un momento dado competencia por el sitio, por el espacio. Pero en cuanto a dieta, se respetan, no son... ¿Y cuál ha sido su evolución respecto, por ejemplo, al halcón en Madagascar? En cuanto a su tamaño, en su forma de vida, ha variado mucho, por lo que comentaba el compañero atrás, ¿no? ¿Cuál ha sido la viabilidad en ambos sitios completamente distintos, uno en el extremo del otro, para que se evolucione dentro de ese espacio, ¿no? Aparte de ser comer insectos? Podría hablar de la especie de halcón más emparentada filogenéticamente con el halcón de Leonor, que es otro insectívoro muy parecido, que es de color negro, curiosamente también, y entonces en este sentido sería el primo más cercano que tiene, pero todos los halcones han evolucionado a esto mismo, o sea, todo el halcón de Leonor me refiero, cada uno se ha especializado en una dieta diferente, en unas estrategias de caza diferentes, en unos hábitats diferentes, y en el caso del halcón de Leonor
todos han hecho lo mismo. O sea, no hay un halcón de Londres que no haga esto. Sin embargo, otras especies emparentadas filogenéticamente o muy cercanas sí que se parecen en este sentido. Ocupan estas áreas, pero se alimentan exclusivamente de insectos. Y es muy probable que esa competencia entre especies muy próximas haya impulsado un poco, forzado un poco este salto a probar otras cosas, ¿no? Casi por accidente, pero de repente funciona. No sé si te he contestado. Sí, sí. La ruta de migración es la que estaba ahí, como cruzando África, o van por... No, pues van siguiendo prácticamente todo el borde del Sahel. O sea, hay un momento en que cruzan antes o después el Sáhara y a veces, y dependiendo de la migración de ida o de vuelta, Madagascar, antes o después lo cruzan el Sáhara, no les queda más remedio, pero casi enseguida utilizan esta franja del Sahel y van siguiendo hasta que ya se aproximan a Madagascar y bajan. Estamos viendo muchas cosas curiosas respecto a esto y los cambios que hay, que no son todas las líneas idénticas, ni siquiera el mismo individuo seguido años consecutivos no hace idéntica ruta. ¿Y qué es lo que explica esas variaciones? Probablemente tiene mucho que ver con el viento y con el clima, ¿no? Que también de alguna forma ellos tienen que ajustarse a las condiciones locales que haya, tanto tormentas como vientos de cola que te ayuden o todo lo contrario, vientos de cara que te obliguen a hacer la ruta un poquito diferente, pero siguen bastante fielmente el cinturón de Sahel. ¿Y se sabe de las rutas migratorias de las poblaciones del Mediterráneo? Sí. ¿Estaban por costa de África? No. ¿Por Irak? No. Eso es lo que se pensaba originalmente hasta que se empezaron a utilizar este tipo de dispositivos y se vio que en absoluto era así. O sea, hay, dependiendo por ejemplo de la población de Baleares o de Grecia, en el Mediterráneo, prácticamente hacen una S. O sea, van bastante hacia el sur, luego giran, cogen un cachito de Sahel y luego vuelven a girar. Es una especie de S invertida, extraña, y a la ida o a la vuelta, a la zona del día es lo mismo. Y hay un momento en que las poblaciones, la de Canarias se separa de todas las demás. La de Canarias es un punto y aparte. La ruta converge un poco al principio y de repente todos desaparecen hacia el norte y ellos continúan hacia el oeste, siguiendo el Sahel. Y es bastante bonita esa imagen de ver todas las rutas juntas cuando hay este split, ¿no? Que hacen así y hasta luego. Ellos siguen por aquí y nosotros por otro lado. ¿Y Canarias es la única que gira así? Sí. Si alguien quiere ver connotaciones políticas, ya es así. ¿Se sabe la colonia de Baleares desde cuánto tiempo lleva aquí en Baleares? ¿Desde cuánto tiempo? Lleva aquí en Baleares. ¿Se sabrá? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero probablemente es anterior a la de Canarias, muy probablemente. Los datos, es que el problema, como seguro sabes, encontrar bibliografía fiable, antigua, no es fácil. Y tener datos precisos realmente de cuántas parejas había o cómo les iba y demás, cuesta un poquito, ¿no? Entonces, muy probablemente es anterior a la de Canarias, pero desconozco el dato concreto de cuando se supone que se colonizó ese archipiélago. El tema del agua dulce, por ejemplo, la chata de grasa, ¿a qué punto puede ser eso importante para la especie? Pues vital. Vital porque, como veíamos, o sea, la importancia reside, necesitan beber y bañarse prácticamente a diario y la cercanía de esa zona hace que necesiten menos tiempo para hacer estas rutinas. Entonces, sobre todo en el caso de que las hembras tengan que ir a beber, porque tienen que ir a beber antes o después, en ese momento, si no están los machos cerca, probablemente es porque no hay comida cerca y en ese momento es cuando ocurren estos episodios de canibalismo, se dispara, ¿no? La frecuencia de estos casos. Entonces, cuanto más cerca tengan agua, mejor, obviamente. Y no solo el halcón. Hemos visto que todos los bichos que hay en la legaza acuden a sí mismo, claro, a beber. Pero en el caso del halcón de Melón es esa la principal, porque podrían volar e irse a otro sitio a beber, siempre que hubiese agua. El problema es ese, que dejas a los pollos solos. ¿Los roques del este dónde van a beber? Pues no tenemos ninguno marcado con gente en el Roque del Este, pero me atrevería a decir que muy probablemente van a Lanzarote. Por cuestiones de vientos y por cercanía, es muy probable que vayan a Lanzarote a beber. ¿Y está adecuada la presa de Alegranza para que haya agua dulce en condiciones? Porque es una cosa que se iba a hacer ya con el live de los islotes en el 2001. Aún no. Pero sí, estamos también trabajando en ello para conseguir, creo que es algo importante que puede beneficiar
no solo al atún de Leonor, que al fin y al cabo está allí solo 3 meses, sino a todo el conjunto, porque además hay especies emblemáticas que van allí, como puede ser el virre, que está en crítico de extinción, también necesitan estos mismos enclaves, ¿no? Y cuanto mejor y más cerca, mira, hay pocas cosas en las que podamos intervenir, o pocas actuaciones realmente de gestión que podamos hacer, pero esta es fácil, es sencilla y la tenemos a mano. Es una de las cosas que sí podemos hacer. No podemos hacer nada porque nos toman al pollo, no podemos hacer nada porque sople viento, ojalá, pero sí podemos hacer esto. Y bueno, creo que vale la pena un pequeño esfuerzo en ese sentido. Ojalá pueda. Cambiando de área, antes era de la fotográfica, había un equipo. Sí. Luego se veo entendido que no, en el Sabote no hasta hace poco, sin embargo están apareciendo más, de hecho están viviendo en una zona del norte. ¿Lo ves correcto? Si no, lo hace poco. Pues llevamos años viéndolo. Hasta este año no hemos podido realmente certificar hasta qué punto y bueno, cuántos vídeos diferentes, no sé. Tiene pinta de que sí. Pero no estudio chicos, que trabajamos indirectamente con muchas especies. No te puedo contestar muy finalmente porque no. Probablemente, sí, probablemente tampoco sabemos de dónde proceden, si vinieron igualmente como otras muchas especies de forma accidental o son procedentes de bichos nacidos ya en Lanzarote. Pero el hecho es que están. ¿Algo más? Buenas tardes. Muchísimas gracias.